Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, es decir, al gigante Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿A quién están recibiendo? Al rey con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Había un gran gozo en el campamento de los judíos, hermanos, a causa de esa gran liberación que Dios hizo. Pero, ¿estaban todos gozosos? Miren lo que dice este pasaje, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: ¿a David dieron miles? Y a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Hermanos, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre y se llama envidia. Envidia. Y eso es muy peligroso. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. El Señor no le quitó el peligro a David, como podemos ver aquí, pero tampoco quitó su mano poderosa y protectora de él. Versículo número 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Las cosas le salieron contraproducentemente a Saúl. Terminó teniendo miedo y perdiendo el corazón de la gente. Hermanos, no cabe duda que el pecado es un gran ladrón y la piedad es un gran proveedor. Dios nos ayude a mantenernos alejados del pecado como lo hizo el siervo de Dios, David. Hermanos, al llegar a este capítulo, Saúl sigue en caída. Por su parte, David sigue en ascenso. Dios sigue abandonando a Saúl, pero sigue preparando a David para el trono. Saúl, hermanos, como hemos estado estudiando, Saúl ha perdido demasiado a causa de su pecado y su rebeldía, pero es increíble que parece no importarle. Miren, perdió la estabilidad del reino, como estudiamos en el capítulo 13, donde leímos que se le dijo: mas ahora tu reino no será duradero. También perdió la presencia del Espíritu Santo, como estudiamos en el capítulo 16, donde dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él. No solo eso, perdió el valor para pelear. Estudiamos nosotros en el capítulo anterior donde aparece Goliat, que cuando Saúl lo escuchó y todo Israel se turbaron y tuvieron gran temor. Ahora en este capítulo Saúl va a perder la aprobación la aprobación del pueblo y el amor de sus hijos, de los soldados y en general de la gente. Por otro lado, David sigue consagrándose a Dios, manteniéndose fiel y sigue Dios preparándolo para el trono.
A él se le ha nombrado el próximo rey de Israel, como estudiamos en el capítulo 16, donde Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. No solo eso, se le dio el Espíritu de Dios, como estudiamos en el capítulo 16. Desde aquel día, dice ese capítulo, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Además, se le llenó de valor, como aprendimos en el capítulo anterior. Y dice este capítulo: así venció David al filisteo con honda y piedra. Ahora el Señor le dará la aprobación de Israel. Y vamos a leer en el versículo 5: y era él acepto ante los ojos de todo el pueblo. Esto va a despertar en Saúl una gran envidia, a tal grado que va a intentar matar a David, no una, no dos, sino 3 veces en este capítulo. Pero ¿saben? No lo podrá hacer, porque 3 veces se menciona que Dios estaba con David. No solo eso, y es que 3 veces se dice que David se portaba prudentemente, es decir, con mucha sabiduría, discernimiento. El plan le resulta contraproducente a Saúl porque 3 veces se dice que terminó con mucho miedo. No cabe duda, hermanos, que el pecado es un gran ladrón, pero la piedad es un gran proveedor. Este hermoso capítulo, con una simetría impresionante, nos muestra la protección del soberano en la vida de David. Dios ha comenzado una buena obra en su siervo David y él no la va a dejar a la mitad, sino que la va a terminar y nadie podrá estorbarlo. Ni los sanguinarios filisteos, ni Saúl con todo su poderío e influencia, nadie podrá estorbar la obra que Dios está haciendo en David. Dios continúa castigando el pecado de Saúl, pero a la vez está entrenando a David para reinarlo, para que reine. Y no solo eso, en el proceso, a pesar de los peligros, lo bendice grandemente. Hermanos, esta tarde veremos 3 formas en las cuales el soberano protegió a David que te animarán a confiar plenamente en él. 3 formas en las cuales el soberano protegió a David que te van a animar a confiar en él. El Señor protegió a David, número 1, por medio de amistades piadosas en este capítulo. Número 2, lo protegió por medio de su presencia. Y número 3, lo protegió por medio de su santa palabra. Bueno, comencemos viendo cómo Dios le proveyó a David las personas adecuadas para su protección. Esto te ayudará a apreciar aquellos que Dios manda a tu vida porque vienen con un propósito divino, y ese será nuestro primer punto. Dios protegió a David por medio de amistades piadosas. Leamos el versículo número 1. Dice así la palabra del Señor: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. El relato comienza cronológicamente después de la gran victoria que David tuvo sobre el gigante Goliat. Saúl ya no dejó ir a David a su casa, y esto contribuyó para que se desarrollara una hermosa amistad con su hijo Jonatán. Esa fue una extraordinaria, hermosa amistad que se describe como que David amó a Jonatán como a sí mismo 2 veces.
Esta es la forma de amar del creyente, así deberíamos de amar. De hecho, este es el segundo gran mandamiento, lo leemos nosotros en Mateo capítulo 22. Dice el versículo 39, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. David fue bendecido enormemente con esta amistad. Y hermanos, conforme vayamos estudiando, vamos a ver que David va a necesitar esa amistad, esa mano amiga que esté con él. Jonatán no había llegado a la vida de David por accidente. Lo que pasa es que el soberano lo estaba poniendo ahí para protegerlo y para animarlo. Ellos tenían muchas cosas en común. Ambos eran temerosos de Dios y eran valientes guerreros, como lo estudiamos anteriormente. Dios sabía por las grandes pruebas que pasaría David, y la amistad de Jonatán sería el instrumento perfecto. Dios protegería a David de la crueldad de su propio padre. Dice primera de Samuel 19:1 lo siguiente: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero el resto del versículo dice algo hermoso. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. También Dios envió a Jonatán a la vida de David para consolarlo, porque sabía que iban a llegar momentos de gran necesidad. Vamos a estudiar nosotros en el capítulo 20, versículo 18, las palabras que le dijo Jonatán a David. David, mañana será nueva luna y tú, mi amigo, serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. También el Señor mandó a Jonatán porque él le iba a animar espiritualmente a David cuando lo necesitara. Vamos a estudiar en el capítulo 23, versículo 18, que ambos van a hacer un pacto delante de Jehová. Hermanos, esta amistad no llegó por coincidencia, era una amistad leal que sería de gran bendición para David, ya que ese pacto incluiría protegerse mutuamente. ¿Sabes? A veces no apreciamos las amistades que Dios envía a nuestra vida. Valora esas amistades piadosas que Dios te ha dado, porque vienen con un propósito divino a tu vida. Tú no sabes lo que va a suceder el día de mañana y cómo Dios las va a usar. Dice Proverbios 17:17, unas hermosas palabras: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en el tiempo de angustia. Esta es una de las formas que Dios te provee protección para que sigas firme y adelante, como lo hizo con su siervo David. Sigamos leyendo. Miren el versículo 4, cómo se demuestra una buena amistad. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¡Wow! Jonatán demuestra su amistad haciendo algo muy interesante. Prácticamente Jonatán se desarmó delante de David. Al entregar estos artículos de guerra, Jonatán le está transfiriendo el derecho a ser el próximo rey de Israel a David. ¿Saben? Jonatán no competiría con el trono, no pelearía, simplemente le estaba cediendo el trono a David pacíficamente. Esto nos muestra que Jonatán no era ignorante del pecado de su padre y del nombramiento que Dios le había hecho a David. Vamos a estudiar en 1 de Samuel 23:17 las palabras de Jonatán. Permítanme leérselas. Y le dijo Jonatán a David: David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú, David,
tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre lo sabe. Wow, hermanos, esta es una verdadera amistad donde obedecer a Dios es más importante que los deseos personales. Esta es una hermosa lección. No había competencia entre David y Jonatán, sino un profundo deseo de trabajar unidos para hacer la voluntad de su Dios. Cada uno tomando la posición que Dios le había dado, dispuestos a trabajar hombro a hombro para la gloria de su Dios. El comentarista bíblico Matthew Henry dice unas palabras que me parecieron hermosas. Donde Dios une los corazones, los asuntos carnales son demasiado débiles para separarlos. Qué hermosas palabras. La humildad de Jonatán al no aferrarse a algo que no le correspondía sería de gran bendición para David. Es difícil no pensar en este gran ejemplo de humildad que nos está dando Jonatán, haciendo lo posible para que David llegara al trono, aun cuando, hermanos, él era el príncipe y por derecho el próximo rey. Esto es lo que debemos de hacer si queremos ser grandes en el reino de los cielos. Dice Mateo 20:26 lo siguiente: el que quiere hacerse grande entre vosotros debe de ser su servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y tú hermano, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos o aquí en la tierra? Es mi oración que no seas conformista y quieras ser grande aquí en la tierra. Sigue el ejemplo de Jonatán. Miren lo que dice el versículo número 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. La narración bíblica nos proporciona dos características que distinguían a David: obediencia y prudencia. 3 veces se menciona que David se conducía prudentemente. El diccionario define prudencia como conducirse con sabiduría, prestar mucha atención, pensar, discernir. En otras palabras, David no solo obedecía las órdenes, sino que realizaba las misiones inteligentemente. Por eso algunas versiones de la Biblia traducen este pasaje como que David prosperaba o ganaba las batallas. ¿Cuál es el resultado de esa obediencia y prudencia de David? Miren lo que dice el resto del versículo. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. El jovencito se ganó la confianza del rey, el cual lo puso al frente de un escuadrón de soldados. Esto fue muy importante porque ahora tenía gente que lo protegía para pelear. Él era el jefe. La capacidad como estratega militar de David iba creciendo en una manera simplemente impresionante. Dios lo seguía capacitando para ser el gran conquistador cuando se sentara en el trono de Israel. En cada una de esas batallas contra los sangrientos filisteos, Dios protegía su vida. Las victorias militares de David le darían una gran cantidad de beneficios. Miren lo que dice el resto del versículo. Y David era acepto ante los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. David fue creciendo en aprobación y popularidad con el pueblo de Israel. Y aún dice aquí este versículo, con los servidores de Saúl. La expresión para siervos de Saúl se refiere a oficiales militares, los más cercanos del rey. Con toda esta aprobación de Jonatán, el pueblo, los oficiales, era muy difícil que alguien se atreviera a hacerle daño a David. Bueno, por encima de toda esta gente
había solo una persona y esa persona le podía hacer daño. Y esa persona era Saúl, el rey de Israel. Es claro que el soberano estaba protegiendo a su siervo, quien sería el próximo rey de Israel. Por su parte, Saúl, a causa de su pecado, perdió el reino, perdió la valentía, perdió el Espíritu Santo, está perdiendo la aprobación de la gente. No cabe duda, hermanos, no cabe duda que el pecado es un gran ladrón, pero la piedad es un gran proveedor. Si Dios te ha hecho un llamado, hermano, tenlo por seguro. Ten la confianza que Dios te cuidará de principio a fin para que lo cumplas. Él te protegerá de diferentes maneras y una de ellas es poniendo a personas adecuadas en tu camino. Aprecia las amistades que Dios manda a tu vida, porque seguramente, como no llegan por coincidencia, tarde o temprano las vas a necesitar. Bueno, pues ya vimos cómo Dios le proveyó a David protección por medio de las personas adecuadas. Ahora vamos a ver cómo Dios lo protegió estando ahí con él. Esto te ayudará a confiar en Dios porque Él promete estar con los suyos y este será nuestro siguiente punto. Dios protegió a David por medio de su presencia. Leamos ahora el versículo número 6. Miren lo que dice. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir a el rey Saúl. Ellas salieron a recibir a Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Muy probablemente David venía de una de tantas guerras contra los sanguinarios filisteos. Sus victorias con su personalidad prudente hicieron que el ambiente de Israel pasara de temor a un gran gozo, a una gran celebración. Este tipo de celebraciones eran comunes en aquella época y se componían de cantos de victoria. Por ejemplo, a lo mejor ustedes recuerdan el canto de María al salir de Egipto en Éxodo capítulo 15, o el canto de Débora al derrotar a Sísara en Jueces capítulo 5, y hay otros cantos más. Algo que me gustaría notar aquí es que este no era un culto religioso, hermanos. Ellas estaban danzando y cantando en las calles de la ciudad. Todo Israel debería de estar celebrando la gran liberación que les concedió el Señor. Pero tristemente no todos estaban gozosos. Miren el versículo número 9, algo difícil de creer. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron miles, y a 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La popularidad de David causó en Saúl un sentimiento de envidia en lugar de humillación, como sucedió con su hijo. Él sabía que Dios le había dado el reino a alguien mejor que él. Se lo había dicho el profeta Samuel en el capítulo 15, cara a cara. Pero lo que no sabía es que ese hombre que era mejor que él es el hombre que él mismo invitó a palacio y estaba frente de él. Ese hombre era David. Y es que, hermanos, la envidia ciega a las personas, no les permite ver la realidad. Es un veneno que corrompe. Mira lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. Y esa es una fotografía de Jonatán.
Mas la envidia es carcoma de los huesos. Y esta es una fotografía de Saúl. Todos podían ver con buenos ojos a David, como leímos en el versículo 5, pero Saúl no lo podía ver a causa de la envidia. La envidia, hermanos, no es pasiva, no se queda tranquila, impulsa a las personas a hacer el mal. Dice Proverbios 7:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? David era una bendición para el rey Saúl, era una verdadera bendición, pero este rey estaba cegado a causa de la envidia y no lo podía ver. A partir de este momento, Saúl intentaría matar a David constantemente por 10 largos años. ¿Sabes? Es claro que los elogios y las críticas prueban el corazón del hombre y revelan lo más íntimo que está dentro de ellos. La envidia de Saúl reveló lo que realmente estaba ahí. Los elogios revelaron lo que estaba en el corazón de Saúl. Esos pocos elogios revelaron que había una gran envidia. Dice Proverbios 27:21, el crisol prueba la plata, la hornaza, es decir, el fuego fuerte, prueba el oro, y al hombre, ¿qué es lo que lo prueba? La boca del que lo alaba. Hermano, observa tus reacciones. Pon atención en tus reacciones cuando alguien llegue con un elogio o una crítica, porque como en el caso de Saúl, quizá van a revelar algo que estaba muy escondido ahí dentro. Pon atención. Miren lo que sucede en la vida de Saúl, versículo número 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. David era una bendición para la vida de Saúl, hermanos. Ganaba las batallas para que hubiera paz en el reino y tocaba el arpa para tranquilizarlo. Pero ese sentimiento de envidia no le permitió ver a Saúl que David era una bendición, una hermosa amistad de parte de Dios. Saúl ya había perdido una gran cantidad de amistades. Es más, perdió una hermosa amistad, la amistad del profeta Samuel, el profeta de Dios. Es una tristeza lo que hace la envidia. Ahora ya ni la música de David le tranquilizaba como en las ocasiones anteriores a causa de la envidia. Saúl intentó matar a David, hermanos, no una, sino 2 veces, lo que indica su crueldad y también nos indica el carácter piadoso de David, que siguió ahí tocando para él. David a estas alturas, hermanos, él era un guerrero experimentado. Podría haberle hecho daño si lo hubiera querido. Además, ya era el rey ungido de parte de Dios. Pero David lo respetó porque sabía que aún Dios soberanamente lo tenía ahí en el reino. Así que David decidió actuar con prudencia. Es inaceptable, hermanos. Es inaceptable que David corriera más peligro en el reino que en el campo de batalla, y eso es lo que hace la envidia. ¿Habrá ayudado esta actitud al rey Saúl? ¿Tú qué crees? Mira lo que dice el versículo número 12.
Mas Saúl estaba temeroso de David. El plan le resultó contraproducente a Saúl porque terminó teniendo miedo. ¿Por qué? ¿Qué clase de escudo protegía a David de esa lanza que le aventó Saúl? Miren lo que dice el versículo número 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. El escudo que detuvo esa lanza que aventó Saúl era Dios mismo. Y David lo sabía. Por eso cuando tú estudias los salmos, ves referencias a ese precioso escudo, la presencia de nuestro Dios. Por ejemplo, dice el Salmo 3:3, David escribe: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David escribe en el Salmo 5, capítulo 12, porque tú Jehová bendecirás al justo, como escudo lo rodearás de tu favor. También escribe en el capítulo 7, versículo 10, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y podemos hacer referencia a muchos salmos más. Dios mismo, Dios personalmente protegió a su siervo David y él lo sabía. 3 veces, hermano, 3 veces en este capítulo Saúl va a intentar matar a David, pero 3 veces también se dice que Jehová estaba con él. Y también 3 veces se dice que Saúl terminó teniendo miedo. Es claro, Saúl no le podía hacer nada a David, nada. Dios estaba protegiendo a quien él había elegido para ser el próximo rey de Israel. Saúl se estaba aferrando con uñas y dientes a algo que no le pertenecía, que le pertenecía a Dios y era el reino. Qué diferencia, hermanos. Y es difícil en mi mente, qué gran diferencia con su hijo que no se aferró al reino y que se lo cedió pacíficamente a David. Pero hermanos, eso es lo que hace el pecado de la envidia. Miren lo que sucede, versículo 14. Por su parte, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque salía y entraba delante de ellos. El odio de Saúl se incrementó, pero la protección de Dios se incrementaba más. Nuevamente se dice que Dios estaba con David. El Señor también aumentó la protección de David con la gente. Ahora, si te fijas, ahora dice no solo que lo aceptaban, sino que lo amaban. Qué hermoso es esto. Hermano, no te aferres a algo que no te pertenece. Si Dios decidió dárselo a alguien más, mejor coopera con él como lo hizo Jonatán. Recuerda que contra quien estás luchando es contra la voluntad de Dios. Si no lo haces, terminarás como Saúl. Ve este espejo lleno de amargura, frustración, miedo, insatisfacción. Hermanos, así no se puede vivir. Así no se puede vivir. No te aferres a lo que Dios le ha dado a alguien más. Ya vimos cómo Dios le proveyó a David protección por medio de personas, pero también por medio de su presencia. Fue su escudo. Ahora vamos a ver cómo Dios le protegió por medio de su santa palabra. Esto te va a ayudar, hermano, a confiar en Dios, en su palabra, porque Él promete estar con los suyos. Y este será nuestro tercer punto. Dios protege a David por medio de su palabra. Miren el versículo 17, es increíble lo que Saúl ahora va a hacer.
Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y que pelees las batallas de Jehová. Wow, casi se la creo. Casi se la creo. El pecado está dejando a Saúl cada vez más irreconocible. Es un hombre cínico, corrupto, mentiroso. Le promete a su hija, pero ya le había dicho a David que se podía casar con ella si vencía a Goliat en el capítulo anterior. ¿Recuerdas 1 Samuel 17:25? Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos. Saúl no cumplió. Y luego le dice que muestre su valentía. Hermanos, David se la ha pasado ganando las batallas contra los filisteos. De hecho, él fue el que venció al gigante Goliat. No solo eso, miren el vocabulario que este hombre está usando. Es un vocabulario espiritual para manipular a David. David, espero que pelees las batallas de Jehová. Él sabía que David no podría resistir a hacer algo por la causa de su Dios y que aceptaría ese peligroso reto. Él era un manipulador y aún estaba usando a su hija y también al Señor para llegar a David. El pecado le robó la personalidad a Saúl y lo convirtió verdaderamente en un monstruo. Pero aún falta más. Sigamos leyendo este versículo 17. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será la mano de los filisteos contra él. Qué hombre tan bajo. Como no pudo matar él a David, ahora va a buscar que los filisteos cumplan su plan diabólico. Versículo 19, miren lo que dice. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, ¿qué creen que pasó? Fue dada por mujer a Adriel, Mejoalita. Wow. David salió y peleó esas batallas que él pidió y se hacía más fuerte, más diestro para la guerra, porque Dios estaba con él cuidando su vida. Pero nuevamente Saúl no cumplió, porque su deseo no era acabar con los filisteos, no era honrar a Dios, sino acabar con la vida de David, que era su competencia. Este incumplimiento de Saúl sería usado por Dios providencialmente para protegerlo de una manera milagrosa de un nuevo ataque. Qué bueno que no se casó con esta hija. Miren el versículo 20, la providencia de nuestro Dios. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien ante sus ojos. Versículo 21. Y Saúl dijo: yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Nuevamente Saúl usaría otra de sus hijas para intentar acabar con David. Quizá pensó que la podría manipular de tal manera que le ayudaría a matarlo, pero ella amaba verdaderamente a David. Dios usaría ese amor en el próximo capítulo como medio para salvar a su siervo David de un nuevo ataque de Saúl. Miren lo que le pide este hombre a David, versículo 25. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea dote. No te preocupes, David, sino 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Este hombre es un manipulador y es lo que hace el pecado, hermanos. Ahora está usando a sus siervos con mentiras para convencer a David.
La estrategia básicamente es la misma: enviar a David a pelear contra los filisteos y esperar a ver si lo matan. Pero ahora este hombre agrega algo más. Tenía que matar 100 filisteos. ¿Qué significaba eso? Que tenía que pelear tanto como debiera y que iba a estar más tiempo en el campo de batalla hasta que matara 100 filisteos, lo que sería un riesgo más grande para la vida de David. Hermanos, su odio no deja pensar a este hombre a tal grado que no entiende que no le puede hacer nada a David y que los filisteos no le van a hacer nada. Simplemente están haciendo más fuerte a David. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Pero el pecado ciega a las personas. Miren cómo regresó David. Sorpresa, Saúl, sorpresa. Se levantó David y se fue con su gente y mató no a 100, sino a 200 hombres de los filisteos. ¡Wow! David fue más allá de lo que Saúl le pidió. No mató a 100, mató a 200 filisteos, lo que dejaba en claro que algo sobrenatural estaba protegiéndolo. Saúl no tuvo más remedio que finalmente darle su hija Mical a David por esposa. Finalmente Saúl se detendría a pensar que lo que está sucediendo no es coincidencia. Algo divino está sucediendo aquí. Miren el versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Saúl entendió finalmente que no le había podido hacer daño a David porque Dios lo protegía. Las cosas le resultaron peor a Saúl, su temor se incrementó, David era más fuerte y ahora su hija lo amaba verdaderamente. Todo ese dolor porque Saúl se estaba aferrando a algo que no le pertenecía. El reino le pertenecía a Dios y él se lo había dado a David. Versículo 29, miren el resto de este versículo, lo que dice: y Saúl fue enemigo de David todos los días. Esta enemistad fue unilateral, de una sola vía, porque a pesar de todo, David nunca consideraría a Saúl como un enemigo. De hecho, se la pasaría ayudándolo y perdonándole todas sus agresiones. Las cosas están pésimas para Saúl y no entiende. Su enemigo está en casa. Y es su yerno ahora y es amado por todos. Y por cierto, es cada vez más fuerte porque Jehová está con él. No cabe duda que el pecado es un gran ladrón y la piedad es un gran proveedor. Saúl ha perdido mucho y David lo ha ganado todo. Miren lo que dice el versículo 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Wow. Saúl, al envidiar a David, lo convirtió en un gran guerrero. Ahora tenía mucha experiencia y fama. No cabe duda que la clave es que Dios estaba con David y había abandonado a Saúl. Pablo lo diría de esta manera: ¿qué pues? Si Dios es con David, ¿quién contra David? Y la respuesta es nadie, absolutamente nadie. El pastor y maestro bíblico Luis Contreras dice algo interesante al respecto. Cuando Dios protege a los suyos, nadie les puede dañar, ni los más poderosos, hasta que cumplan sus propósitos, y lo podemos ver en la vida de David. ¿Qué usaba David para protegerse ante tanta injusticia de Saúl?
¿Qué estaba usando este hombre? La poderosa palabra de Dios. Hermanos, si David lo hubiera querido, David hubiera podido voltear el pueblo en contra de Saúl en un par de horas y ponerlo en prisión. Pero David, hermanos, David no lo hizo. David siguió otra estrategia. Él siguió portándose prudentemente a pesar del peligro y hacer lo que decía la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 109 lo siguiente: mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. A pesar del peligro, David nunca quebrantaba la ley de Dios y seguía obedeciendo los mandamientos de su Dios. David ganó las 3 batallas que se describen en este capítulo porque aplicó la palabra de Dios al pie de la letra. Devolvió bien por el mal que recibía de parte de Saúl. Dice Romanos 12:21 lo siguiente: hermano, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien, con el bien. La estrategia de David resultó más efectiva que la de Saúl, porque venía directamente de su capitán, de Dios mismo, de la palabra de Dios. Si quieres ganar las batallas, hermano, usa la palabra de Dios, créela, obedécela. Si realmente quieres que Dios esté contigo para ganar estas batallas, no sigas las estrategias del mundo, no sigas las estrategias que tu carne te va a pedir seguir. Sigue la palabra de Dios, haz lo que la palabra de Dios te pide hacer, tal como lo hizo David. Si lo haces así, Dios te protegerá, Dios estará contigo y la bendición, mi hermano, será muy grande, como lo vemos en la vida de David. Obedece la palabra de Dios. Termino con esto. En este capítulo, muy rico por cierto, con una gran cantidad de lecciones prácticas, desafortunadamente no tenemos el tiempo para hablar más de ellas. Hay algo que sobresale, como lo has podido ver, que Dios es soberano sobre la vida de sus hijos. Y es que Dios permitió que Saúl conspirara contra David y lo engañara, prometiéndole cosas que nunca cumplió. Permitió que Saúl lo intentara matar 3 veces. Dios lo permitió, hermano, y lo seguirá intentando, y Dios lo seguirá permitiendo por 10 largos años. También Dios permitió que David arriesgara su vida constantemente al pelear contra los sanguinarios filisteos. Dios el soberano lo permitió. Pero también Dios le proveyó a David una gran protección de diferentes maneras en todo momento. Increíblemente, el mejor amigo de David, su protector, su confidente, es Jonatán, el hijo de Saúl, que lo quiere matar. Hermanos, increíblemente también la hija de Saúl se enamora de David y ella va a salvar su vida también. Además, el corazón de todo Israel estaba con David y él podía entrar y salir libremente. Ni los filisteos ni Saúl le pudieron hacer daño a David porque Dios estaba con él protegiéndolo. David ganó las batallas porque confiaba que el soberano lo protegía. Con el tiempo, a pesar de todos los peligros, a pesar de los riesgos que David va a enfrentar, él llegaría a sentarse en el trono porque Dios le daría la corona del próximo rey de Israel. Querido hermano, ¿puedes ver que las cosas no suceden por accidente en tu vida? ¿Lo puedes ver? ¿Ves que Dios no quita las tribulaciones de sus hijos? ¿Lo puedes ver? Pero ahí está protegiéndolos. Él lo promete y lo hace de principio a fin. Dice Romanos 8:38 lo siguiente:
por lo cual estoy seguro, estoy completamente seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero debemos aprender de David esa actitud piadosa que él tuvo, esa actitud de fe, humilde, obediente, para que este viaje sea menos pesado. Dice Juan 16:33 lo siguiente, palabras de nuestro Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El viaje, hermano, a la glorificación no será fácil, no será nada fácil, pero oro para que este mensaje te anime, ya que no estás solo, porque como estudiamos en esta tarde, la protección del soberano estará contigo. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravilloso es ver en su palabra cómo usted obra en la vida de sus hijos. A veces el dolor, Señor, las dificultades, los peligros nos hacen perder el enfoque y pensamos que estamos solos en este peregrinar. Pero gracias, Señor, porque vemos aquí claramente que usted no abandona a los suyos, que cuando usted les da una misión, no los deja en medio de la batalla, sino que los protege de principio a fin para cumplir sus propósitos divinos, para que su providencia esté con ellos. Gracias por este hermoso ejemplo en la vida de David, en la vida de Jonatán. Ayúdenos, Señor, a que nunca se nos olvide que el soberano está obrando en nuestras vidas y está cumpliendo sus propósitos, y que a pesar del peligro no nos dejará solos. Gracias, Señor, porque esto nos anima, nos da valor, Señor, para poder seguir firmes y adelante, haciendo lo que usted nos ha llamado a hacer para su honra y para su gloria. Oro por cada uno de mis hermanos. Solo usted sabe las luchas por las cuales ellos están pasando, para que en este capítulo puedan ver que el soberano los protege de diferentes maneras. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.